Es para mí un gozo estar con ustedes en esta mañana de España. Nosotros tenemos en España un horario un poco raro. Nos acostamos muy tarde y nos levantamos también tarde. Por tanto, todo está en silencio. Son las 5 de la mañana. Vivo en un pueblo cerca de Salamanca, ciudad de cultura antigua. En el campo, debajo de mi ventana, están campos cultivados de maíz, de trigo, de papas, de patatas. Y aquí mi esposa Mabel y yo trabajamos un poco en Biblia. Yo he sido 40 años profesor de Biblia, de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de Salamanca. Estoy ya jubilado. A Feliciano no le conozco directamente, no lo he visto nunca, pero tuve de alumno a su hermano Toribio hace mucho tiempo y a través de él le saludo a Feliciano y a todos ustedes. Tenemos 3 días de trabajo. Este primer día vamos a leer. Mañana vamos a pensar. Pasado mañana vamos a intentar actuar conforme al esquema tan hermoso de ver, juzgar, pensar y actuar. Hoy, por tanto, tenemos ver, conocer los elementos fundamentales de la pasión del Señor. Mañana reflexionamos sobre el sentido que tienen. Hacemos eso que se llama una exégesis, una introducción reflexionada sobre los acontecimientos de la pasión. Y pasado mañana intentaremos dar algunos compromisos en ese ambiente cristiano católico de California, de Los Ángeles, compromisos personales. El tema se titula Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el credo se dice padeció bajo Poncio Pilato, en tiempos en que Poncio Pilato era gobernador de Palestina, de Israel, dentro del gran imperio romano. Padeció bajo Poncio Pilato. Fue ajusticiado por la autoridad oficial. Murió condenado a muerte y muerte de cruz. Directamente, el que firmó la sentencia fue el gobernador. Padeció bajo Poncio Pilato. San Pablo, en cambio, dice, padeció por la ley. La ley que entonces había condenó a muerte a Jesús. Jesús murió según la ley que consiste en que todos morimos, pero él no murió como todos, sino murió condenado a muerte por la ley oficial. Según el judaísmo, según los evangelios, intervino Poncio Pilato, pero la causa fundamental de la muerte de Jesús fue el hecho de que él fue condenado según ley judía, interpretada de manera muy dura por el sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, por los sacerdotes del Sanedrín. O sea que con San Pablo podemos decir no solo que murió bajo Poncio Pilato, sino que murió por ley, según la ley judía. San Pablo sigue diciendo que la ley judía que condenó a Jesús era una ley injusta, que tenemos que superar esa ley, que tenemos que vivir en gratuidad, en perdón. Pero también podemos decir, murió por mis pecados.
En ese sentido, la muerte de Jesús no fue algo del pasado, no fue culpa de los romanos, no fue tampoco culpa simplemente del sumo sacerdote Caifás, sino que yo con mi vida sigo matando a Jesús. Sigo matando a Jesús siempre que mi vida, de alguna manera directa o indirecta, lleve a la opresión y a la muerte de otros. En el Evangelio de San Mateo se dice: cuando venga Jesús y nos hable al corazón, podrá decirnos: tuve hambre y me diste o no me diste de comer. Tuve sed, estuve enfermo, me ayudaste, no me ayudaste. Fui condenado a muerte. ¿Fuiste de los que me condenaron a muerte o fuiste de los que queríais que yo viviera siempre? Y le preguntamos a Jesús: ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento? Cada vez que no lo hicisteis, cada vez que no ayudasteis a uno de los pequeños de este mundo, no me ayudasteis a mí. Eso significa que Jesús sigue estando condenado, crucificado, cada vez que condenamos y crucificamos a otros, a los más débiles, a los niños, a los más débiles, a los pobres hambrientos, a los más débiles, a aquellos que no tienen en este mundo seguridad. El Antiguo Testamento dice que aquellos que están más amenazados en el mundo son huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Recordáis? En el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, se hace una lista de los más amenazados. Los más amenazados son niños sin familia, niños sin protección. Son un tipo de mujeres y de personas marginadas que no tienen ley o dinero que les proteja y son finalmente los extranjeros de este mundo, de un sitio o de otro. Vamos a meditar desde esa perspectiva hoy los elementos de la pasión de Jesús. Y vamos a hacerlos básicamente teniendo en cuenta dos textos. El profesor Feliciano les ha mandado a ustedes algún material que yo he mandado, que pueden ustedes consultar. Pero para mí lo más interesante sería que consultaran los dos textos bíblicos fundamentales de esta Cuaresma, de esta Semana Santa, que son la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Marcos y la pasión y muerte según el Evangelio de San Juan. Serán, Dios mediante, las lecturas fundamentales del domingo de Palmas, comienzo de la Pasión, y del Viernes Santo, día de la Pasión. Un día se lee el Evangelio de San Marcos, el otro día el Evangelio de San Juan. Por tanto, si ustedes tienen tiempo y deseo de aprovechar estas cosas que voy a deciros, tomad como punto de partida, como texto fundamental, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14 y 15, la pasión de Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, que es también el capítulo de la pasión y muerte de Jesús. ¿Por qué escojo Marcos y Juan? Porque son los dos evangelios que cuentan de manera más intensa la muerte de Jesús. San Marcos es el evangelio más antiguo y retoman su argumento, retoman su discurso, el evangelio de Mateo y el de Lucas.
que de alguna manera reinterpretan la pasión según Marcos. Por su parte, el Evangelio de San Juan ofrece la misma lectura de la pasión desde una perspectiva más mística. Por tanto, les recomiendo que el texto básico para ustedes sea el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Marcos es el primero. Claro, el primero que ha puesto la Iglesia es el de Mateo, pero el más antiguo es el de Marcos. San Mateo toma de Marcos. Marcos es un evangelio que quiere explicarnos por qué murió Jesús. Por tanto, hay que empezar a leerlo prácticamente desde el final. La gran noticia para Marcos es que vino el Mesías de Dios, vino el Hijo de Dios, y en vez de ser aceptado totalmente allá en Jerusalén, fue condenado a muerte. ¿Por qué le condenaron a muerte a Jesús? ¿Cómo le condenaron a muerte a Jesús? La pregunta es, ¿por qué nuestro mundo sigue condenando a muerte a miles y millones de personas, a soledad, a vacío? Para explicar esa muerte de Jesús, escribe San Marcos un evangelio precioso que comienza con Juan Bautista en el río Jordán, predicando arrepentimiento y conversión, y culmina en la cruz del Calvario, en Jerusalén. Este relato final, capítulo 15, de la condena y muerte de Jesús, es el punto de partida del Evangelio. Por tanto, se empieza sabiendo el final. Y para explicar ese final, se cuenta todo lo anterior. Se cuenta todo lo anterior, que es, por ejemplo, el mensaje de Jesús en Galilea, que empieza diciendo: en hebreo significa cambiar de forma de pensar, metanoeite, tener una especie de conocimiento, de interpretación distinta del mundo, ver las cosas desde Jesús. Todos nosotros vemos las cosas desde lo que nos dicen los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, desde las cosas que nos pasan en casa, en el trabajo, en la familia. Se trata estos días de ver las cosas desde la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, la lectura que os invito a hacer, la que voy a realizar hoy, es tomar el Evangelio como punto de partida. Voy a tomar ahora como referencia básica, perdonen, es una pequeñísima propaganda que hago, una obra de esquemas, que es la que voy a utilizar. No sé si se ve así, se titula Ciudad Biblia. No hace falta que ustedes la tengan, por favor. Pero en este libro voy ofreciendo esquemas de todos los elementos fundamentales de la Biblia, de los evangelios y de la muerte de Jesús, en esquemas. Y los esquemas de la muerte de Jesús son los que me van a servir esta tarde. Aquí tengo en esta página un esquema de los elementos básicos de la pasión de Jesús según San Marcos. Pero como complemento del Evangelio, que es más histórico, que es más duro, que es más hiriente, como si fuera una película fuerte de un juicio, de una condena de una persona, para completar eso voy a tomar también la narración del Evangelio de San Juan,
que es más espiritual, que intenta decirnos por dentro cómo se situaba Jesús. ¿Qué significa la muerte de Jesús? En el Evangelio de San Juan, Poncio Pilato le pregunta a Jesús: ¿tú has venido para ser rey? Dice Jesús: para eso he venido. Le pregunta a Poncio Pilato: ¿cómo eres rey? ¿Quién te da a ti categoría para ser rey? ¿Quién te ha votado? ¿Quién te ha elegido? ¿Qué armas tienes? ¿Qué ejércitos? Y Jesús responde: yo soy rey. ¿Soy rey por qué? Porque he venido a manifestar, a revelar la verdad. El rey auténtico no es el que tiene poder legal, poder económico, poder militar, poder jurídico. El verdadero rey es el que viene a transmitirnos la verdad, a decirnos la verdad. Y le pregunta a Pilato: ¿qué es la verdad? Ese es el gran tema. ¿Dónde está la verdad? La mía, la de todos. ¿Cómo podemos vivir en verdad y en amor? Conocer lo que somos, conocer lo que son los demás, cada uno de los demás. Conocer este mundo como presencia gozosa, pero al mismo tiempo fuerte, arriesgada de Dios. Aceptar la verdad. Verdad en griego se dice aletheia, quitar el velo. Vivimos como con un velo que nos impide conocer las cosas. Tenemos muchas cosas que nos llevan a un tipo de mentira, de distorsión. Ver las cosas tal como son en sí mismas. La pasión del Señor nos ayuda a ver las cosas en su verdad. La verdad del mundo no es el puro dinero, es importante, pero más allá del dinero hay algo mucho más importante. La primera tentación de Jesús en el Evangelio de San Mateo, San Lucas, es medirlo todo por el dinero. Aquí había un escritor en España interesantísimo hace tiempo llamado Quevedo, que solía repetir: tanto tienes, tanto vales. Vales el dinero que tienes. Segunda cosa importante, segunda tentación, el poder. Vales según puedes. Y la tercera tentación es: ¿qué milagros haces? ¿Qué cosas haces? Vale según lo que representas. Pues bien, ahora esta meditación, estos 3 días sobre la pasión del Señor, nos van a decir que valemos por lo que somos, en verdad. Desnudos ante la cruz del Señor, desnudos, sin toda esa cantidad de cosas que ponemos como tarjeta de identidad. Yo soy mi dinero, yo soy mi poder, yo soy el influjo que tengo en los demás. Esta pasión del Señor nos enseña a vernos desnudos, pero llenos de Dios en nuestro interior. ¿Quién eres tú? Cuando meditas sobre esto, el apóstol San Pablo dice: no soy yo quien vivo, vive en mí Jesús. Yo valgo lo que vale Dios, porque Dios está en mí. Lo que vale Jesús, que me amó y se entregó por mí. Se entregó por mí significa hizo una vida al servicio de los demás, corriendo el riesgo de que le mataran. Y cuando subió a Jerusalén para anunciar allí su verdad, supo que le podían condenar. Y le dijeron muchos: vuelve a Galilea, métete en tu aldea, no entres en Jerusalén con todos los problemas que hay ahí.
y sin embargo Jesús va. Va porque quiere mostrarnos el sentido de la verdad de Dios. O sea que tenemos ya la primera parte de esta pequeña reflexión. Segundo momento de esta pequeña reflexión. Voy a tomar de este libro lo que os he dicho en las páginas esas que os ha enviado el profesor Feliciano. Está tomado y resumido de alguna manera de lo que digo aquí. Voy presentando como si fuera en los misterios del Rosario. En los misterios del Rosario están los misterios dolorosos. Voy a reflexionar sobre algunos momentos de estos misterios dolorosos. En primer lugar, en general, el Domingo de Ramos, martes, miércoles, jueves, y en segundo lugar, algunos acontecimientos de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, según San Marcos, empieza cuando intentan condenar a Jesús. Cuando él, en vez de esconderse, de huir, entra en Jerusalén, donde se nos dice cómo entrando en Jerusalén queda en manos de quién, en manos de aquellos que gobiernan Jerusalén, que son por un lado las autoridades religiosas del templo, con el sumo sacerdote que era como el gobernador religioso de Jerusalén y de Judea, y con Poncio Pilato, que era el gobernador militar, político de Judea, en nombre del Imperio Romano. Entrar en Jerusalén, ¿por dónde entras? Entras por el Monte de los Olivos. Hay un camino de subida que viene desde el Mar Muerto, desde Jericó. Se llega a una especie de pequeña montaña y desde aquella montaña, monte llamado de los Olivos, porque había plantaciones de olivos, se ve debajo Jerusalén. Jerusalén con un templo inmenso y con una torre llamada Torre Antonia, que era el lugar donde vivía el tribuno romano, donde en días de fiesta llegaba el gobernador para no vivir en su palacio, sino para vivir en el cuartel de la Torre Antonia, donde estaban los soldados guardando la ciudad. La bajada por el Monte de los Olivos es una bajada que en principio tendría que ser triunfal, porque llegan los peregrinos, llegan en peregrinación de fiestas de Pascua a Jerusalén, llegan en tiempo de primavera, cuando haya ramos de olivos, ramos de palmeras, llegan aclamando al Señor. Hay diversos salmos donde se dice cómo entran los peregrinos. No sé si ustedes ahí tienen algún santuario importante donde van en peregrinación. Los que vienen quizá de México recuerdan si alguna vez han ido al santuario de Guadalupe andando, al final cantando, para llegar ante la imagen de la Madre de Jesús, o en algún otro lugar importante de sus orígenes cristianos en los países más al sur, del centro o del sur de América, o quizá también ahí, en California, algún santuario importante, donde al final van andando para presentarse ante Dios. Así baja Jesús por el Monte de los Olivos. Eso es lo más importante, su bajada. ¿Cómo le aclaman en un momento? ¿Cómo tiene un momento de gloria? Da la impresión de que muchos creen, viene Jesús y va a cambiar externamente todo.
va a cambiar externamente todo, significa va a tomar el poder, va a darnos dinero, va a liberarnos de los problemas que tenemos de enfermedad, de muerte. Y aclamamos a Jesús pensando que Él, no sé si se dice ahí como aquí en Castilla, viene a sacarnos las castañas del fuego, viene a quitarnos todos los problemas. Pues bien, Él viene a quitarnos los problemas no desde fuera, sino compartiéndolos con nosotros, enseñándonos a vivir en medio de los problemas, sabiendo que en medio de los problemas tenemos la presencia, la bendición de Dios, que la pasión de Jesús es nuestra propia pasión en el mundo. Después de esta entrada en Jerusalén, el día siguiente el Evangelio de Marcos nos cuenta una primera cena. La más importante va a ser la cena del Jueves Santo con los discípulos, pero hay una cena anterior, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 3 al 9. Recuerdan ustedes, ¿verdad? ¿Y dónde van a cenar? Van a cenar a casa de un hombre que les invita, un marginado, un enfermo, un leproso, un hombre llamado Simón Leproso. Simón Leproso les invita a cenar para que allí Jesús, sus discípulos, sus amigos, piensen en lo que va a suceder, preparen lo que va a suceder. Y ustedes recuerdan que los varones, los apóstoles, los hombres, todos están pensando en ¿qué? En dinero. ¿Cuánto dinero nos va a dar Jesús? ¿Cuánto poder nos va a dar Jesús? Pero hay una persona, una mujer que no se dice quién es, aunque la tradición supone que es María Magdalena, que mientras todos le dicen a Jesús, danos, 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 ella le dice a Jesús, vive como Dios te pide que vivas, vive dando tu vida por los demás, no tengas miedo. Jesús tiene la suerte de que hay una persona que le anima, una mujer que debe tener una vida difícil, dura, porque se dice que tiene una sola cosa, un solo tesoro que es un frasco de perfume carísimo, que cuesta, dicen, más o menos ese perfume cuesta 300 denarios. Un denario es el jornal, la paga de un día de trabajo. Todo el trabajo de esa mujer está condensado en un frasco de perfume. ¿Cómo lo ha comprado? ¿Quién se lo ha regalado? Ella rompe el frasco de perfume y unge a Jesús y le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Seguro que tenéis a alguien que os anima a vivir. ¿Quién ha sido vuestra mamá, vuestro papá, vuestro hermano, vuestro amigo, vuestro hijo, vuestro enamorado, vuestra enamorada? Alguien que os ha dicho, no tengas miedo. En ese sentido, la pasión de Jesús es una pasión acompañada. Vemos después, cuando están bajo la cruz, los hombres se han ido. Jesús no les da dinero y se van. Quedan 3 mujeres debajo de la cruz. Quedan los soldados, que son los que le van a ajusticiar, y 3 mujeres que le acompañan. O 3 mujeres y un joven, las 3 Marías. Y el joven, amigo de Jesús, Juan, el discípulo amado. Tenemos, por tanto, que sería bueno que penséis como en este momento de preparación para la pasión de Jesús, os decidís a entrar con Jesús en Jerusalén, bajáis por el monte de los Olivos, sentís que en un momento os dicen,
bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sentís que en un momento tenéis la impresión de que podéis hacer todo con Jesús como Jesús? Tenéis una cena que os ofrecen de despedida. En esa cena, a lo mejor, la mayoría en torno a vosotros piensa en dinero. ¿Qué les puedes dar? Pero hay alguien, esta mujer, Marcos no dice el nombre, nosotros podemos pensar que es María Magdalena, le dice a Jesús, yo estoy contigo, yo te digo, sigue, yo te doy lo mejor que tengo, simbolizado en un perfume. No sé si a vosotros, a las mujeres, sobre todo, os da importancia un perfume de vida, un perfume de amor, y podéis ofrecerle a Jesús ese perfume de amor. A esto se llama la unción de Betania, ¿verdad? La unción. Alguien que le dice a Jesús, ánimo. Segundo, hay que purificar el templo. Hay que purificar la religión. Jesús no va al palacio del gobernador para decir, cambia. ¿Quién soy yo para decirle al gobernador, tienes que cambiar y ser justo? Jesús no le dice al gobernador, llévame al imperio, a Roma, para decirle que cambie a quién. Al emperador Tiberio, al presidente de España, de Rusia, de Estados Unidos. Él viene a decirle que cambie a quién. A la iglesia, al templo. Quiere que nosotros seamos principio de cambio, de metanoia. Va al templo y ¿qué encuentra Jesús en el templo? Segunda escena. Es un poco duro esto, es bastante duro. Las cosas quizá no son tan malas como las presenta el Evangelio, pero las presenta así para decirnos el riesgo que tenemos. Jesús va al templo y ¿qué encuentra en el templo? No encuentra gente rezando. No encuentra gente ayudando a otros y animando y curando. Jesús va al templo y encuentra compradores y vendedores. El templo se ha convertido, según el Evangelio de San Marcos, perdonad la expresión, es durísima, viene del profeta Jeremías, una cueva de bandidos. Claro, podéis decirme, aquello era el templo de Jerusalén, una cueva de bandidos que utilizan su poder religioso para tener dinero, que convierten el templo en un tipo de banco de dinero al servicio de los intereses de los sacerdotes, una cueva de bandidos. Repito, lo más seguro que las cosas no eran tan malas, que había en Jerusalén santos sacerdotes, que hoy tampoco son tan malas, que en las iglesias del Arzobispado de Los Ángeles, de California, de Estados Unidos, del mundo, de México, etcétera, hay miles y miles de cosas buenas. Pero viene Jesús y se fija en un tipo de sacerdotes que hacen comercio con el dinero, con los animales a los que tienen que sacrificar. ¿Qué son esos animales? Con el intercambio de dinero, porque en el templo se intercambiaba dinero, era como una especie de lugar de cambio de monedas. Llevabas allí la moneda de México, de España, y te la transformaban en lo que era el shekel de Tiro, que era la moneda oficial del templo de Jerusalén. ¿He convertido yo mi religión en una cueva de bandidos, de dinero? Repito, esto es una meditación para hacerme pensar, a mí también. El Evangelio de San Juan dice lo mismo, pero exagera quizá las cosas. Llega Jesús al templo y ¿qué ve en el templo? Ve negocio de bueyes que se compran y venden para sacrificios. Negocio de dinero de bancos. Y dice Jesús,
según San Marcos ha dicho, no convirtáis el templo en una cueva de ladrones y bandidos. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, habéis convertido el templo en una casa de dinero. En griego es en un emporio, una casa emporio. La palabra emporio en griego significa grandísimo negocio. Hay en España todavía una ciudad llamada Ampurias, emporio, donde hace 2500 años tenían su negocio los griegos. La iglesia convertida en emporio. No sé si esta palabra a ustedes les suena, un emporio económico. Dos palabras muy cercanas. Imperio, imperar, militar, donde los que mandan son políticos y militares, y un emporio, lugar de mucho dinero. ¿Quién manda sobre quién? ¿Manda el político sobre el rico? ¿Manda el rico sobre el político? Estas son cuestiones de teoría, ¿verdad? Pero San Juan pone de relieve el hecho de que hemos convertido el templo en un emporio de dinero, en una forma de ganar dinero. Este es un riesgo de todos, claro, pero especialmente de la jerarquía del templo de entonces, y quizá también de la de ahora, con cierta exageración. El templo, ¿qué tiene que tener? Según San Marcos, el templo tiene que ser casa de oración, donde se pueden reunir orando todos los pueblos. Lugar de reunión, gran plaza donde se reúnen todos los pueblos, yanquis y no yanquis, blancos y negros, indígenas de antiguos pueblos o invasores posteriores, anglos, sajones, hispanos, etc. Podemos reunirnos todos, como en una gran plaza, en México en un gran zócalo. ¿Reunirnos para qué? Para bendecir a Dios. ¿Y para qué? Para mirarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. ¿Habéis convertido la religión en una cueva de bandidos? ¿O queréis convertir la religión en una gran plaza, en un gran zócalo, donde os dais la mano, os miráis, os abrazáis y juntos bendecís a Dios y Dios os bendice? En el Evangelio de San Juan, el templo es lugar de fiesta. Todo el Evangelio va contando cómo la gente se reúne en el templo. ¿Para qué? No solamente para orar, sino para alegrarse, para ayudarse, para animarse. Encuentra a Jesús ahora, en esta Semana Santa próxima, un templo, una iglesia de Los Ángeles o de todas las diócesis de California y de América, un templo, lugar de encuentro. Sigo adelante. Llegando Jesús para la Semana Santa a Jerusalén, ¿qué hace? Va al templo a enseñar. Y durante 2, 3, 4 días, serían después del Domingo de Ramos, después de entrar, de ir al templo, lunes, martes y miércoles, Jesús los pasa en los atrios, en los pórticos, en las zonas del entorno del templo, hablando con la gente, intentando convertir a la gente. Repito, lunes, martes, miércoles, 3 días, discutiendo, dialogando, enseñando, en los que en Jerusalén se llamaban los pórticos de Salomón. ¿Ustedes recuerdan países de origen, de su origen en México, en Guatemala, en otros lugares donde había una plaza y se reunían en la plaza para hablar, para vender, para comprar, para saludarse, en torno a
unos pórticos, unos atrios. En Jerusalén había los atrios, donde se reunían todos. Y allí fue Jesús a intentar convencer. Según el Evangelio, no logró convencer a todos, porque al final la mayoría le van a condenar. Van a decir, este hombre que ha venido a enseñarnos no nos aporta nada, nos pide que cambiemos. Nosotros preferimos lo que nos ofrece ¿quién? El dinero. Evidentemente que es fundamental el dinero y que por dinero hemos ido a dónde, o a Los Ángeles, o a Sacramento, o a Marino, o a cualquier lugar. Y es necesario porque tenemos que vivir. No solo de pan vive el hombre, pero necesita pan. El pan, si solo es pan, no nos basta, pero necesitamos pan. Y para que el pan sea pan compartido, fraterno, tenemos no solamente que ganarlo, trabajarlo, sino que compartirlo, que convertir el dinero en medio de bendición. ¿Qué hacen los relatos de las multiplicaciones Jesús? Cuando viene la gente y tienen panes y peces, ¿qué hacen? Bendecir a Dios por los bienes. Bendito sea Dios porque haya bienes. En México, en Guatemala, en donde sea, y en California. Pero que esos bienes sean para poder bendecir a Dios. ¿Y para qué? Para sentarse y comer juntos. ¿Qué se puede comer juntos? En aquella zona de Galilea, panes y pescado. Aquí en Castilla, pescado menos, pan muchísimo. Media Castilla es una tierra de pan llevar, de trigo. Y junto al pan, las ovejas y los cerdos. La carne de cerdo, que es aquí la carne fundamental. Pues bien, para poder comer juntos, sentados sobre el campo, en grupos de 50, de 100, bendiciendo a Dios y bendiciéndonos unos a los otros, porque Dios nos ha dado sustento, porque Dios nos ha dado fraternidad. Y Jesús se despide de los suyos con una cena, cenando juntos. Una cena que según el Evangelio de San Marcos es muy bonita, pero es una cena discutida. Todavía en la última cena, según el Evangelio de San Marcos, discuten unos con otros. En el Evangelio de San Juan, la última cena es una cena de enseñanza de manera muy bonita. San Juan, en vez de poner de relieve lo que comen, pone de relieve dos cosas. Primera, la purificación, la limpieza, el servicio. Jesús ha venido a limpiarnos, a lavarnos los pies, a ser nuestro servidor. La cena es un servicio ofrecido a todos por todos, donde Jesús es el primer servidor. Y el gesto primero en la última cena, según San Juan, es lavar los pies a cada uno. Actualmente eso es más difícil, en el sentido en que en vez de lavarle los pies a la gente, le decimos, ahí tiene usted el baño, tómese un baño, dúchese, ahí tiene usted colonia, ahí tiene usted jabón, ahí tiene usted todo, y quede tranquilo. En aquel tiempo no había este tipo de baños, había una jofaina, había agua, y el servicio era limpiar los pies. ¿Por qué los pies? Porque venía uno cansado de caminar. Y en la jofaina, el agua, se solía poner con sal, con vinagre, para limpiar y hacer que los pies estuvieran como más, iba a decir, tranquilos, que no dolieran. Ayudar a los hombres a vivir en tranquilidad, en gozo, en limpieza. Y después en el Evangelio de San Juan, más que la Eucaristía del pan compartido,
interesa la palabra, que todos podamos hablar, que todos podamos hablar. ¿Qué es lo más importante en una cena de amistad? Que el pollo esté bien o el pavo esté bien. Que aquí en Castilla el chorizo, el jamón, el salame esté bien. Que haya mucha comida. Que el vino sea bueno, el vino buenísimo de la zona del río Duero, aquí en Castilla, o de las zonas de viñedos de California. Lo que importa es una gran comida, o lo que importa es comida de comer, o lo que importa es que la comida, la cena, sea el lugar, momento en que todos hablen, en que todos se cuenten, en que tenga la palabra no solamente el gran jefe que habla, quizá con una copa de vino, sino que puedan hablar todos, comunicarse todos. Que nadie quede relegado, tú ahí, callado. La última cena en Juan es una cena de palabra, donde Jesús cuenta y dice, sobre el capítulo 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 17 del Evangelio de San Juan. Una gran cena. Una gran cena donde podamos hablar todos. Donde no haya unos que dicen y otros que simplemente escuchan. El mayor tesoro que tenemos es la palabra. El mayor tesoro no es sacar la cartera y la chequera y decir yo tengo tanto, sino decir lo que somos, lo que esperamos, lo que queremos, comunicarnos en familia, padres e hijos, en grupo social, en comunidad, unos con otros. Repito esto porque es muy importante. En el Evangelio de San Marcos, la última cena da la impresión de ser cena en que están discutiendo unos con otros y donde de manera solapada aparece Jesús como aquel que cena dándolo todo. Aquel que puede decir y dice, esto es mi cuerpo. Yo os doy mi cuerpo, mi vida, para que seáis, para que viváis. ¿Qué nos das, Jesús? No tengo dinero para daros, no os voy a dar dinero. No tengo poder para daros, no os voy a nombrar grandes jefes de la industria de Los Ángeles o de California, pero os doy mi palabra, que todos podéis hablaros, que todos podáis daros la vida unos a otros. Es, por tanto, la cena de la palabra, la Eucaristía, la auténtica Eucaristía empieza siendo, según San Juan, Eucaristía de palabra, como en el sermón de Cafarnaún. Eucaristía de palabra, eso que llamamos el sacramento de la palabra. Poder compartir lo que somos, escucharnos mutuamente, que seamos una comunidad terapéutica. A lo mejor si tengo mucho dinero y necesidad, tengo un psicólogo particular que me ayuda pues a arreglar las cosas de mi mente. Pero la mejor terapia es la terapia de la familia, de la comunidad, la palabra que nos damos mutuamente para caminar juntos, que no estamos solos. Y una parroquia, una diócesis, es un lugar de palabra compartida, de pan compartido, de oración compartida. Pero la oración compartida, si solo es oración, no es solo oración. Tiene que ser también compartir la vida, poder decir, esto es mi cuerpo, mi vida. Que no solamente nos lo diga Jesús, esta es mi vida que yo os doy, sino que nos digamos unos a otros, esta es mi vida, es para ti, es para que la compartamos, papás e hijos,
hermanos y hermanos, amigos y amigos, la comunidad entera. Una comunidad, perdonen la palabra, terapéutica, de ayuda mutua. Claro, esto es muy difícil, ¿verdad? No sé cómo andan las cosas por ahí, pero estoy seguro que en el entorno mismo de Los Ángeles hay bastantes personas solas que viven en la calle, sin familia. ¿Por qué? Porque están enfermos. ¿Por qué? Porque son egoístas. ¿Por qué? Porque son quizás también pues, bandidos o porque están solos. No tienen a nadie que les acoja ni acogen ellos. Esto es una enfermedad, es un pecado. ¿Cómo podemos reunirnos todos para la Pascua, verdad? Y ahora voy a precisar un poco más ya. No sé cuánto tiempo me queda en los 40 minutos estos que habíamos quedado en poner de relieve. ¿Cuánto me queda, Feliciano, antes de los 40 minutos? Estoy yo buscando un reloj. Ahora, perdonad la palabra, os digo el reloj. Me quedan aproximadamente unos 5, 6, 8 minutos, ¿no? Y hacemos después un pequeño descanso, ¿verdad, Feliciano? Vale, así. Unos 5 minutos más y después un par de preguntas y luego continuamos. De acuerdo, muchas gracias. Y sigo. Yo aquí en el esquema este que os he dado, el que tengo en este libro, donde pongo los misterios dolorosos, que aquí el editor me los ha puesto con dibujos. Es un libro como para muchachos de 14, 15 años, para presentarles los elementos fundamentales de la pasión. Entonces aquí, entre estos misterios dolorosos, según el Evangelio de San Marcos y de San Juan, teníamos la bajada por el Monte de los Olivos, teníamos la predicación, la enseñanza en el templo, teníamos la cena de Betania, donde una mujer anima a Jesús y le dice, no te vuelvas atrás, yo estoy contigo, alguien nos acompaña. Pedirle a Dios que tengamos siempre a alguien que nos pueda dar la mano y acompañarnos y decirnos, estoy contigo, no estás solo. Y no solamente que lo tengas, sino que tú seas, como papá, como mamá, como amigo, como catequista, alguien que anima a los demás y les dice, no estás solo, yo estoy contigo, ¿verdad? Pues bien, a partir de aquí, yo he puesto de relieve como acontecimientos importantes que veréis leyendo la pasión en Marcos 15 o en Juan 18, 19. Hay un momento en que estás solo, absolutamente solo, después de la cena, y tienes que rezar tú. Esto es muy importante. No esperes que todo te lo van a resolver. Hay un momento en que tienes que ir a solas al huerto de los olivos. El huerto de los olivos puede ser la capilla de una iglesia donde vas a rezar. Puede ser la habitación íntima de tu casa, donde tienes que aprender a estar solo en oración. El huerto de los olivos puede ser el lecho de enfermedad en un hospital o en tu casa. Pídele a Dios que te ayude a estar solo ante él, ante ella, ante la persona que también te ayuda, pero que en último término nadie puede ayudarte del todo, aunque te dé la mano y te diga, aquí estoy, estás ante el misterio de la vida y de la muerte y tienes que aprender a aceptar
aceptar la muerte, la pasión. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué nos ha hecho Dios así? ¿Por qué me ha dicho Dios, aquí estoy yo contigo, te acompaño, aunque a veces no lo sientas? Estoy en el corredor de la muerte. Ese corredor de la muerte en que me quedan ¿cuánto tiempo? Yo tengo 82 años. Bueno, me pueden quedar 5, 7, 8, échele 10 o un día o una hora y cuando acabe esto puedo terminar muriéndome en este corredor de la muerte. ¿Pero por qué le llamo corredor de la muerte? Voy a llamarle corredor de la vida, porque morir tengo que convertir el morir en un gesto hermoso, de decirle a Dios, aquí estoy. De decirle a Dios, he vivido, gracias por haber vivido. De decirle a Dios, la muerte es dura y en un sentido no quiero morir, pero en otro sería horrible seguir viviendo 80 años más, así de viejo, cada vez más viejo. Es hermoso poder decir, aquí está, Señor, mi vida. Transformar, según las palabras de la cruz de Jesús, una primera palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa palabra es de todos, no de Jesús solo. Y él la dice en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Y se lo preguntas a Dios, al que más te quiere. Y el que más te quiere de alguna manera te deja solo ante él. Pero voy profundizando y puedo convertir esta palabra que aparece en Marcos y Mateo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi vida. Es hermosísimo poderle a Dios, decir a Dios, aquí está mi vida. En un sentido estoy abandonado, solo, muriendo quizá en un gran hospital donde me dan una terapia paliativa en que al final ya prácticamente no conozco y me voy apagando. Le digo a Dios, aquí estoy. ¿Me has abandonado? No me has abandonado. Está Dios contigo, muere contigo. Y tú le dices, acoge mi espíritu. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida. Y termino pudiendo decir con palabras o sin palabras, según el Evangelio de San Juan, consumatum est. Todo ha terminado, se ha cumplido. Y ahora el que tiene que cumplir y cumple, ¿quién es? Es Dios mismo. Hacer este camino de muerte. El camino de muerte de Jesús es mi camino de muerte. Acompañar en el camino a otros. Poder decir a otros, Señor, aquí está mi vida. Morir es una cruz. En un sentido, toda muerte es una cruz. Pero una cruz en el doble sentido de la palabra. Un tipo de sufrimiento, pero de sufrimiento que transforma la vida en resurrección, en gozo. El que vive ya no soy yo, vive en mí, aquel que me ha dado la vida. Ha hecho el camino conmigo. No soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y yo como Cristo presente en el mundo, le digo a Dios, aquí está mi vida. Sigo esperando en ese Dios hacia el final de una vida. Un final que a lo mejor ya voy viendo, porque en los últimos años voy viendo cómo por enfermedad, por años me voy agotando, o que no veo y muero a los 20 años, a los 25, de accidente de tráfico, de un ictus del cerebro o de un golpe de corazón. Nadie estamos preparados del todo para morir, pero podemos ir diciendo a Dios, aquí está mi vida. Y se lo digo como Él, como Jesús. Y a lo mejor siento que me matan y que muero porque me desprecian, me expulsan, como Jesús.
o muero rodeado, bendito sea Dios, que así fuera, rodeado por mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis familiares, que vienen al hospital o a la casa a darme la mano, a mirarme y a decirme, aquí estamos, estás en manos de Dios. Se lo decimos prácticamente en silencio. Se lo decimos con una sonrisa diciendo, ánimo, no tengas miedo, vamos a hacer ese camino. Mañana, pues si Dios quiere, pues os seguiré hablando un poco de esto por dentro y pasado dar unas claves de lectura, pero ahora básicamente esta primera reflexión ya la he terminado. Vamos a hacer un pequeño descanso, me hacéis preguntas y os dejo con el encargo como profesor, perdonen la expresión, de que vais a leer un poco capítulo 15 de San Marcos y capítulo 19 de San Juan. Gracias y hacemos este pequeño descanso y me hacéis las preguntas que veáis si yo puedo contestar. Hasta ahora. A tomar un pequeño descanso de 5 minutos y abrimos para preguntas que tengan o tengamos para el profesor Picasa. Cinco minutos, vaya preparando sus preguntas. Una pregunta. Las preguntas son muy importantes y las respuestas de Javier también son muy importantes. Si gustan comenzar con las preguntas, porque las respuestas de Javier son amplias. Entonces, para usar este tiempo que nos queda en preguntas y respuestas del profesor Javier Picasa. Juanita, si quieres quitar el PowerPoint y poner la pantalla para ver a las personas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Feliciano. Dijiste que solamente 2 personas iban a hacer preguntas, que era Chavarín y Y alguien Aarón, más. pero no, lo vamos a cambiar. Está el tiempo que queda porque Javier nos acaba de decir que él ha terminado su reflexión. Okay. Entonces, esto termina en 23 minutos. Entonces, hagamos para preguntas o comentarios que tengan. Cualquier persona puede hacer alguna pregunta, con confianza. Gracias. Los que están escritos en el libro de la vida, ¿a qué se refiere eso mirándolo en la manera de la pasión? ¿Serán los santos? ¿Me pregunta ya o...? Sí. La pregunta era exactamente, me la dicen más claro porque yo he oído mal, tengo mal el oído. Me han dicho de que hay predilectos del libro de la vida. ¿Qué podría hablar de eso? ¿O cómo trabaja? No sé si he entendido bien. Para mí la pregunta es, ¿por qué nacemos? Porque Dios ha querido a través de unos padres, de una historia cada uno. ¿Por qué vivimos? Para expresar en nuestra vida el amor de Dios.
¿por qué morimos? La pregunta clave de los evangelios en San Marcos, capítulo 8 y siguientes, por 3 veces se dice la palabra en griego, en hebreo, dei, hay que morir. Estamos llamados a morir. El Hijo del Hombre tiene que dar la vida. El tema es no morir simplemente por fatalidad, sino morir dando la vida. Morir dando, regalando lo que somos. Que la muerte no sea maldición, sino que la muerte sea bendición. Que no muramos porque nos condenan a la muerte, a alguien que nos odia, sino que muramos porque Dios nos ama y nos ha hecho capaces de ir regalando la vida a lo largo de las diversas etapas, desde la infancia, desde la juventud, desde la madurez, desde la mayoría de edad, como voy regalando la vida. Y la muerte es terminar de regalar la vida y confiar la vida en manos de aquel que me ama. ¿A quién puedo yo darle mi vida? A mis hijos, a mis papás, a mi enamorada, a mi amigo. Le voy dando, regalando mi vida a otros. Se la he ido dando a mis hijos, a mis amigos. Al morir puedo decir, Señor, aquí tienes mi vida, la pongo en tus manos. Este es el tema clave en el fondo de los evangelios, que Jesús le puede decir al final y le dice al final a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no tengo nada que hacer. He cumplido, he hecho ya. Estoy mayor, no tengo tarea que cumplir ya. Puedo decirle a Dios, aquí tienes mi vida. No sé si te he respondido porque tampoco sé si he entendido bien la pregunta. Por ahí iría. Delia, ¿tenías una pregunta? Sí, maestro Javier. A mí se me hizo muy interesante cuando estaba exponiendo la parte sobre las tentaciones. Y agarré solo un poquito cuando dice que valemos por lo que somos. Yo soy el poder e influyo a los demás, pero ¿podría extender un poquito más esta parte, de favor? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Esto de las tentaciones en los evangelios es muy interesante. La vida entera es un tipo de prueba. Dios nos ha hecho en una vida que es una prueba. Prueba no para tentarnos, para que cada uno escojamos, vayamos siendo lo que nosotros queramos, dentro de las posibilidades en que estamos viviendo, de un país o de otro, en unas circunstancias o en otras. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 11 y 12, se dice que cuando Jesús fue bautizado y le dijo Dios, eres mi hijo, tuvo que enfrentarse con quién. Fue al desierto, la vida es un camino de desierto. Todos tenemos que atravesar un desierto. Según San Marcos, según Jesús, en este desierto de la vida se enfrentó con el diablo. El diablo es la posibilidad del mal. Tenemos que escoger entre Dios y el mal. Y San Marcos no pone más detalles de esta tentación de Jesús. En cambio, San Mateo, capítulo 4, y San Lucas, capítulo 4, dice que en el fondo hay 3 tentaciones en la vida. Una tentación, vivir solo para el pan material. Convierte estas piedras en pan. Convierte estas rocas en oro.
Y California nació en parte porque buscadores de oro de medio mundo fueron allí a buscar pan, oro, dinero. Y por mucho dinero que encuentre al final, me encuentro solo. Bendito sea Dios, yo quiero que encontremos un tipo de oro suficiente para vivir tranquilos, pan. Pero la tentación es vivir solo para el pan, para el oro, para el dinero. La primera tentación. El dinero es bueno, pero no solo de dinero, sino que lo que importa es que tú seas. Tú vales por lo que eres, por el amor que tienes, que te han dado. Segunda tentación. El diablo le llevó a un monte muy alto, esto es simbólico, muy bonito, ¿verdad? Al monte más alto. Aquí en Salamanca tengo enfrente el monte Gredos, desde el cual se puede ver medio Salamanca. Allá arriba me lleva y me dice, el diablo, te doy todo. Te hago gobernador de este pueblo de San Morales, donde vivo. Te hago gobernador o presidente de la República de Salamanca. Te doy todo el poder del mundo. ¿Y qué hago yo con todo el poder del mundo? Yo no valgo por el poder que tengo, valgo por quien soy, porque me aman, porque puedo amar. El tema de la vida no es, por tanto, conseguir dinero, conseguir poder. El problema de la vida es ser tú mismo, aceptarte como eres, en comunión, en comunicación, en palabra, en afecto con otros. Y la tercera tentación es tener un tipo de poder no solo económico, pan, oro, no solo político, poder, mando. La tercera tentación es la tentación de ser una persona que hace milagros, que tiene un poder espiritual, que tiene un tipo de fama, que sale en los medios de comunicación como aquel que resuelve todo. Se dice, tírate del pináculo del templo y yo te voy a ayudar. Que el problema no es tener un poder, llámale religioso, sino el ser tú mismo. Ser tú mismo, ¿cómo? Compartiendo el pan. El pan es para compartirlo. Ser tú mismo, compartiendo el poder, dialogando. Ser tú mismo, amando. El tema es, como en unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿para qué estoy yo aquí, en este mundo? ¿Qué tarea tengo? Ya uno a los 82 años como yo se pregunta, ¿he logrado esto o no lo he logrado? Hombre, yo diría con un poquitín de cariño, algo yo he tenido suerte, he estudiado, me han querido, estoy aquí, pero al final, solo tengo una seguridad y es, soy porque me han querido, soy porque puedo querer, soy porque puedo confiar en Dios y decirle, aquí está mi vida, poniendo mi vida en manos de los demás. Este camino de pasiones, nuestro camino, que es camino de resurrección. Es malo morir, ¿verdad que sí? Pero sería muchísimo peor no morir. ¿Os imagináis cientos y miles de años viejo, anciana, decrépito, muriéndote sin acabar de morirte? Esas, según los judíos tradicionales, la gran maldición sería el judío errante, que anda por todo el mundo y no puede morir. Sería horrible no poder morir. Es mucho mejor saber que vamos en un camino, que ese camino culmina por un lado en la muerte, pero por otra parte, en profundidad, este camino puede culminar diciendo, aquí está mi vida. Diciéndoselo a Dios, diciéndoselo a los otros. Son las tres tentaciones: dinero, poder y un tipo de seguridad. Había una película muy bonita de un griego, un novelista llamado Kazantzakis, que no sé quién hizo la película, La cuarta tentación,
Y la cuarta tentación era el sexo, de alguna manera. Para el Evangelio, el sexo no es una tentación, tiene sus riesgos, pero es una bendición, es una posibilidad, camino de amor. Por tanto, no pone como cuarta tentación la tentación del sexo. Es tentación si es para poder, para humillar a otros, ¿verdad? Pero es bendición si es camino de amor. He dicho esto porque es esa película, novela famosa de la cuarta tentación de Nikos Kazantzakis, que le quiere poner una cuarta tentación a las tres que pone el Evangelio. A mí con las tres me bastaría. El dinero, el poder, la seguridad propia. Y frente a esas tres tentaciones que está la palabra y el amor, la palabra compartida de amor, convertir el pan en comunión, Eucaristía, convertir el poder en servicio de ayuda para todos, convertir la religión ¿en qué? En servicio de amor para todos. He puesto un poco difícil esto porque en lo de las tentaciones de Jesús y en lo del camino de pasión, ¿quiénes son los malos? Perdonadla. En la película hay malos y buenos. Pues quizás los que tienen más riesgo son los que tienen la tentación del poder religioso. Aquí en Castilla, en la Edad Media, se solía decir en las representaciones populares que al infierno no va nadie. En el infierno no están los locos, los pobres, los mendigos. Los que tienen riesgo de infierno son los que tienen un poder religioso grande, arzobispos y demás, ¿verdad? Pero eso era una especie de representación popular muy bonita por otra parte. El que tiene más dones tiene más responsabilidad de servicio con los demás. Y los sacerdotes de Jerusalén aparecen en los evangelios como personas que de alguna manera no han puesto esa responsabilidad al servicio de los demás. Pero evidentemente ha habido muchos buenos y santos sacerdotes. Gracias a Dios. No, le cedo el espacio a Hernán porque creo que por el tiempo nomás que queda para una pregunta. Exacto. Gracias, Ana. Adelante, Hernán. Sí, maestro, el enfoque que usted le da es de que a Jesús no le arrebataron la vida, sino que Él la dio. Él ofreció la vida y la vida no le fue arrebatada. ¿Cómo se puede condecir eso con la frase, si puedes, aparta de mí este cáliz? Porque la vida es así de ambigua, de dos posibilidades. Es que a lo mejor, no sé si usted tiene hijos, no tiene, y los hijos te van quitando la vida. Por una parte te la quita, pero por otra parte se la das tú, ¿verdad? Y tú puedes decir, qué hermoso que yo pueda dar los mejores años de mi vida por mis hijos y lo doy con todo cariño y por los demás y por el grupo social, ¿verdad? Pero por otra parte, esto puede ser y es duro. En un sentido, no me quitan la vida, la doy yo, el Evangelio de Juan, la regalo yo. Pero por otra parte es duro regalar la vida. Y al enfrentarte con lo que es tu propia vida, en un momento determinado puedes decir, Dios mío, ¿por qué me abandonas en medio de esto? Y decir esto no es fracaso, sino que es confesar lo que eres. Es decir, que tú, usted y todos nosotros en un momento determinado podemos pensar, he fracasado, ¿qué hago yo en este mundo? Me han salido mal las cosas, he intentado querer y a veces lo he complicado, he intentado dar la vida y nos hemos terminado enfadando, mi enamorada y yo y el otro, y he terminado con genio, con mal humor, y los hijos, no sé cómo me han salido ellos y demás. Y le digo a Dios al final, he fracasado. Yo creo que se lo puedes decir. Señor, yo creo que he fracasado, pero te entrego, pongo en tus manos mi fracaso. Y mi vida ha sido un intento, creo yo, de querer. Hombre, tampoco es que yo sea un santo, ¿verdad? Pero he intentado querer un poco, ayudar, y aquí estoy. Y termino diciendo, transformando aparta de mí este cáliz, termino diciendo, Señor,
hágase tu voluntad. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Y sé que hay alguien mayor que yo, que me quiere más que yo, y que ese es Jesús, que ese es el Dios de Jesús, y que yo no estoy en manos solamente de mi voluntad, de lo que yo puedo. Estoy en manos del amor de Dios que me puede transformar y resucitar. Por eso el final de la semana esta santa que estamos comenzando a celebrar es la esperanza de la tumba convertida en resurrección. Iría por ahí la respuesta, pero eso lo tiene que responder cada uno con su experiencia. Y esto es lo que nos dice la Iglesia. No Ya hay- se me van acabando las respuestas. A ver, dígame. Feliciano, ya no hay más preguntas. Despedimos, ¿verdad? Es un buen tiempo para ir cerrando, agradeciendo y cerrar. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Picasa. Para nosotros ha sido de mucha bendición tenerle con esas reflexiones tan preciosas sobre la Cuaresma, sobre la pasión de Cristo. Esperamos mañana tenerle de nuevo y estaremos listos para recibirle nuevamente con todo ese tema tan enriquecido con lo que nos ha dado esta noche. A los demás, muchas gracias. Tenemos muchísima gente recibiendo estas reflexiones y muchas gracias por haber atendido el llamado. Les agradecemos a todos y continuaremos en la formación mañana y pasado de mañana, la misma hora y el mismo enlace. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a decirle en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo. ¿Me permite solamente un segundo o ya han desenchufado? No, todavía. Entonces, un segundo solo. Claro que sí. Los dos últimos, uno me ha llamado maestro y otro me ha llamado no sé qué otra cosa, doctor, ¿verdad? Quiero recordar que el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, dice: no llaméis a nadie en este mundo del todo Padre, Padre de verdad, solo hay uno que es Dios. No llaméis en este mundo a nadie maestro ni doctor. Vuestro maestro y doctor es Jesús, que os habla por dentro. Yo os puedo animar un poco, ¿verdad? He estudiado un poco, pero el que tiene que animaros y haceros abrir un camino es Jesús dentro. No llaméis a nadie doctor, rabino, porque vuestro doctor, rabino, es Jesús. Y cada uno tenéis dentro su palabra, cada uno tenéis dentro a Dios. Haced este camino de Dios. Y yo ahora, en 10 minutos, me voy a acostar otra vez una horita para levantarme como los buenos españoles que se levantan a las 8 o así. Y después mañana nos vemos. Y ya le preguntaré a Feliciano si me quiere decir algo de cómo cambiar las cosas necesarias mañana para hacerlo mejor. Y a todos ustedes que tengan pues un final de día espléndido, hermoso con el Señor. Buenas noches y terminamos orando, ¿verdad? Como usted decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.